Bienvenidos al curso de planificación del uso público en el Golfo de California y a esta primera presentación de introducción al uso público. Mi nombre es Beatriz Martín y voy a ser su instructora para este módulo. Espero que les sea de provecho. Pueden ver mi perfil profesional publicado en el curso. En esta presentación recorreremos la historia del uso público, así como algunos conceptos que les serán de utilidad para el resto del curso. Empecemos entonces. El manejo de la historia y la evolución del uso público. El uso público ha evolucionado de forma muy dinámica en los últimos años, tanto en la intensidad de la demanda de actividades por parte del público como en la evolución de la oferta de actividades, servicios y equipamientos de las áreas naturales protegidas. Pero, ¿cuáles son sus comienzos? El uso público fue originario en Estados Unidos, donde las áreas naturales se consideraban espacios vírgenes que debían protegerse para que los visitantes pudieran contemplar ese patrimonio natural tan espectacular. El término uso público, la interpretación ambiental y las metodologías de evaluación de impactos comenzaban a adquirir cierta relevancia como herramientas para informar de la necesidad de protección de estos recursos naturales. De este modo, las metodologías desarrolladas a lo largo de los últimos años para la planeación y el manejo de visitantes dentro del uso público han sido las siguientes. Empezamos en 1978 con el espectro de oportunidades de recreación ROS, que fue ideado por investigadores del Forest Service y la Oficina de Manejo Territorial de Estados Unidos en respuesta a las preocupaciones por la creciente demanda recreativa y los nuevos conflictos que habían aparecido por el uso de los recursos. Unos años después aparece el límite de cambio aceptable ya en 1985. Fue diseñada por investigadores del Servicio Forestal de los Estados Unidos en respuesta al manejo del impacto de las actividades recreativas y, como saben, hasta el día de hoy seguimos utilizando esta metodología. En 1990 aparece el manejo del impacto de visitante, que hace hincapié en comprender los factores causales para determinar las estrategias de manejo. El proceso en sí aborda tres cuestiones: condiciones problemáticas, posibles factores causales del impacto y estrategias potenciales de gestión. Unos años después aparece la capacidad de carga turística, elaborada por Cifuentes para las áreas naturales protegidas de Costa Rica. La capacidad de carga turística determina las capacidades máximas de visitantes en sitios determinados de las áreas naturales. Y como bien saben, al igual que el límite de cambio aceptable, es la metodología que seguimos utilizando para uso público. Y ya en 1997 tenemos el marco de referencia para la experiencia del visitante y la protección del recurso, BERT, que se trata también de un proceso relacionado con la capacidad de carga en términos de la calidad de los recursos y que introduce además la experiencia del visitante. Muy bien, ha sido un rápido paso por estas diferentes metodologías. Para mayor información, les recomiendo leerse el manual de métodos para la elaboración de programas de uso público en áreas protegidas de la región del sistema arrecifal mesoamericano que aparece en su bibliografía. Y así podrán comprender mucho mejor estas metodologías que han sido aplicadas en uso público. Bien, después de ver este rápido paso por la historia del uso público y su origen, vamos a ver algunos conceptos clave para entender el uso público. El primero sería, obviamente, ¿qué entendemos por uso público? Según la Estrategia Nacional para un Desarrollo Sustentable del Turismo y la Recreación en las Áreas Protegidas de México, el uso público es el manejo que se le da a los visitantes de un área determinada para prevenir, evitar o minimizar los impactos al ecosistema. Toma en cuenta todas aquellas actividades realizadas por los visitantes dentro del área protegida, tanto usos turísticos, recreativos, educativos y de investigación. El uso público, por tanto, no contempla actividades extractivas con fines comerciales y de autoconsumo, solo aquellas que se dan en los ámbitos deportivos, de monitoreo e investigación. Así, en el marco de uso público tenemos el programa de uso público, que es un instrumento regulatorio que propone estrategias y acciones de planeación
que orientan el desarrollo sustentable del turismo en las áreas naturales protegidas. Mejoran, obviamente, la experiencia del visitante y toman como eje transversal la interpretación ambiental del sitio. Es, por tanto, un instrumento de planeación que, como hemos visto, diagnostica las actividades de visitación del área protegida y determina cuáles son los instrumentos necesarios para el manejo del turismo y la recreación. Debe además incorporar este programa de uso público toda la información disponible acerca de las actividades turístico-recreativas en su área protegida, incluyendo una descripción detallada de los servicios que se prestan, bajo qué estructura socioeconómica y bajo qué criterios ambientales, afluencias y perfil del visitante. En su programa de uso público, ustedes también deben describir la existencia de conflictos por el aprovechamiento de recursos con valor turístico-recreativo y, asimismo, deberá contener la información sobre la recreación local de las poblaciones de influencia en el área de interés. Esto último reviste mucha importancia, dado que representa una carga adicional al sistema natural que a veces no se tiene en cuenta. Por ejemplo, dentro de un área tenemos el número de embarcaciones de uso particular que realizan actividades recreativas, que a veces pueden ser en un número superior a las que se utilizan en actividades turísticas. Bien, hemos visto rápidamente estos conceptos de uso público y ahora debemos ver qué nos debe garantizar el uso público en el área natural protegida. Ya sabemos, por tanto, que la planificación del uso público, ¿verdad?, debe garantizar el conocimiento, el uso y disfrute de los valores naturales y culturales del espacio natural. Tiene que definir qué actividades son o no permitidas en el área protegida, así como las intensidades de uso recreativo que se permitirán. Además, debe poner atención en facilitar una gestión efectiva de flujos turísticos, atendiendo a la demanda de los diferentes perfiles del turista, así como asegurar el uso sostenible de los recursos. Obviamente, por ende, debe establecer la capacidad de carga del área y el límite de cambio aceptable. Toda esta regulación ayudará a que se minimicen los impactos derivados del uso del área, así como el planteamiento de medidas para poder mitigar estos impactos. Los diferentes usos contenidos en el uso público, valga la redundancia, son los que vemos a continuación en la gráfica. Tenemos el uso turístico, especialmente el ecoturismo. Tenemos el uso destinado a la investigación por parte de universidades, de institutos científicos, entre otros. El uso recreativo por parte de los visitantes que realizan actividades recreativas en el área. Uso educativo como un instrumento para la sensibilización y concienciación en ciertos temas de educación ambiental. Uso productivo, como sería, por ejemplo, la pesca artesanal. Por ejemplo, para que quede más claro, el Parque Nacional Bahía de Loreto, el principal uso público que tiene es la pesca deportiva y comercial, así como el turismo naturalístico. Las actividades turísticas permitidas son viajes a las islas del parque y la costa con embarcaciones de tipo kayak, embarcaciones menores, embarcaciones mayores, veleros, yates recreativos, motos acuáticas, cruceros de historia natural, además del buceo, campismo, caminatas y observación de ballenas. Entonces, estas serían las actividades incluidas dentro de los usos destinados al uso público por el área. Bien, llegados a este punto, nos tenemos que plantear ya por qué es importante el uso público para nuestra área protegida. Es una realidad que tanto internacionalmente como aquí en México, el uso de las áreas naturales protegidas por visitantes con motivo de esparcimiento y recreación han ido en aumento en los últimos años, y este aumento ha llevado consigo impactos negativos, así como nuevas actividades que han de ser reguladas. Según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAAM, estima que alrededor de 5,5 millones de turistas visitan anualmente las áreas naturales protegidas de todo el país y generan una derrama económica
por la prestación directa del servicio turístico calculada en 3.000 millones de pesos anuales. Es importante entonces, con esta visitación a nuestras áreas protegidas, establecer un orden para identificar los impactos, para regular la llegada de visitantes, del uso de los locales, para evitar conflictos, para poder conservar el área natural, para establecer una zonificación según el uso y para garantizar unos beneficios al área natural protegida que además prioricen la conservación de sus atributos ambientales. Es, por tanto, muy importante la implementación de programas de uso público en las áreas protegidas que nos aseguren que hay un ordenamiento, es decir, se regulan y se ordenan las actividades turístico-recreativas y esto genera certidumbre para la inversión por parte de los prestadores de servicio y por ende revoca en mayores ingresos destinados a la conservación del área. Es importante asegurar que se van a minimizar los impactos, así como establecer medidas preventivas para que no vuelvan a surgir. Es importante además el uso público para regular a los visitantes, estableciendo la capacidad de carga del área y poniendo límites al número que llegan, definiendo estrategias que nos ayuden a mantener niveles de visitantes de acuerdo con la zonificación del área. Además es importante por el tema de la conservación, ya que hay que tener en cuenta que lo prioritario en un área protegida es la conservación de sus atributos naturales. Además, es importante por la zonificación, porque establece todas las actividades permitidas y no permitidas según sea la zona de aplicación. Por ejemplo, en Bahía de Loreto, la planeación se basa en ordenar detalladamente las zonas previamente establecidas mediante la declaratoria de su plan de manejo. Asimismo, se han basado en las características biológicas, físicas y socioeconómicas del parque y su zona de influencia, así como su uso actual, potencial y, sobre todo, los propósitos de conservación planteados para el mismo. Además, es importante el uso público porque debe asegurar unos beneficios para todos los actores que forman parte de los territorios que comprende el área protegida. Bien, después de ver la importancia del uso público y de desarrollar programas de uso público para nuestra área protegida, vamos a hablar de un nuevo concepto llamado gobernanza. La gestión del uso público de un área protegida supone, como ustedes saben, todo un reto y esfuerzo para el equipo humano que lo coordina. En las últimas décadas, no solamente se ha dado un aumento significativo en el número de áreas protegidas alrededor del mundo, sino que se ha presentado un fuerte cambio en la comprensión acerca de cómo las áreas protegidas pueden y deben ser gobernadas y gestionadas. A la par con las ya conocidas áreas protegidas dirigidas por el gobierno, gestionadas por empleados oficiales, ahora, como saben, en todo el mundo tenemos áreas protegidas establecidas y manejadas por pueblos indígenas, comunidades locales, ONGs, empresas privadas, etc. Y muchas áreas protegidas, incluso que solo son administradas por los gobiernos, están involucrando cada vez más a otros interesados en los procesos de toma de decisiones. Resulta entonces cada vez más claro que las áreas protegidas funcionan bien si están integradas dentro de un entorno de apoyo, y por apoyo nos referimos aquí tanto a la ecología de las zonas de conservación y los corredores que las conectan, como el conocimiento, los esfuerzos y los acuerdos que se dan entre las personas que viven dentro y alrededor de estas áreas protegidas, así como de las instituciones que afectan y son afectadas por ellas. La gobernanza se refiere, por tanto, a esa gestión conjunta del área protegida entre todos los actores que viven dentro del territorio. Es decir, es una gobernanza participativa donde las decisiones son tomadas en conjunto. Para eso tenemos claro que la gobernanza tiene una serie de conceptos clave, que son la participación de todos los actores, la innovación, el respeto, los beneficios repartidos y el consentimiento libre. Pero, ¿qué tipos de gobernanza son las que existen por el mundo? Bien,
podemos distinguir, según la UICN, 4 tipos generales de gobernanza. La gobernanza por parte del gobierno en distintos niveles y posiblemente combinando diferentes instituciones. La gobernanza compartida o conjunta por parte de diversos titulares de derechos o interesados. La gobernanza por parte de individuos y organizaciones privadas. Y la gobernanza por parte de pueblos indígenas y o comunidades locales. Es clave, además, la participación de la población local en el uso público. La participación social se reconoce como un sistema necesario para el desarrollo del uso público. Se deben de poner en marcha de forma progresiva procedimientos participativos reales y eficientes que involucren a la población local, tanto en la gestión de equipamientos y servicios como en la administración general del uso público, incluso ya desde las etapas tempranas de planificación e identificación. Es de importancia capital definir la forma de integración de las comunidades en la implementación del proyecto, en términos de toma de decisiones, obtención de beneficios económicos directos e indirectos, entre otros factores. Y es que, como bien saben ustedes que trabajan en las áreas naturales protegidas, no solo existe una demanda de los turistas y visitantes por disfrutar de estos espacios, sino que también existe una demanda socioeconómica de la población local por participar en los beneficios que aporta el uso público de las áreas protegidas. Por ejemplo, en España se trabaja dentro del Plan de Uso Público programas de gestión participada, donde los municipios, con su tejido empresarial, tienen un rol fundamental en la toma de decisiones del área protegida. Bien, y para concluir, hemos puesto esta diapositiva con esta frase y objetivo del uso público de proteger el patrimonio natural y cultural de las áreas naturales protegidas. En general, como ustedes saben, las distintas definiciones de uso público que son utilizadas mantienen ciertos criterios comunes que les son esenciales, pero sobre todo comparten la contribución a la conservación del patrimonio natural y cultural, así como la necesidad de que los usos y actividades estén ordenados. A través, entonces, del uso público es necesario proteger el patrimonio del área natural protegida, así como promover el desarrollo económico local y sostenible del entorno, aprovechando el flujo de visitantes que genera el uso público de estos espacios naturales. Pero siempre han de tener en cuenta que no se deben sacrificar los objetivos de conservación del espacio u otros objetivos de calidad, seguridad, etc., en función del desarrollo económico. El uso público no ha de dar prioridad a los beneficios privados y muchas veces interesados del turismo, sino que siempre debe garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural del espacio.